La semana pasada estábamos en Éxodo, como les dije, hablando sobre el llamamiento de Moisés prácticamente al ministerio, el trabajo que el Señor quiere. Solo por enfatizar, hermanos, el llamamiento al ministerio requiere, como se dice, fidelidad, entrega, incluso sacrificio, pero lo más esencial, hermanos, es que nosotros pues tengamos nuestra fe en el Señor, lo que Él va a hacer con nosotros. Muchos de nosotros cuando aceptamos el ministerio tendemos a tener temor. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a lograr? A veces nosotros pensamos de esa manera, ¿no? Y no está mal, sino que a veces nosotros tendemos, hermanos, a limitarnos muchas veces en el ministerio. Pero prácticamente acá lo que hace Moisés, hermanos, ayudar al pueblo, o bueno, va a ayudar al pueblo. Todavía recuerden, nos hemos quedado con ese llamamiento y se iba a presentar ante el faraón. Iba prácticamente de parte de Dios ir para sacar al pueblo de Dios y de esta manera pues estar con ellos, ayudarles, guiarles, ¿no? Pero antes de eso tuvieron, pues ustedes saben, diversas situaciones, como conflictos con el faraón, tuvieron discusiones, intercambios de palabras, hubo supuestamente el poder del faraón ante Moisés. Recuerden que el faraón mandaba a sus adivinos. Según el faraón es el que tenía el más poder de todos ahí. Como les dije al comienzo, Egipto era un lugar prácticamente conocido con bastante poder, bastante poderío. Incluso también había bastante comercio. Pero el hecho está cuando Moisés viene a rescatar al pueblo. Ahí donde se dan cuenta los egipcios que prácticamente ellos no tienen poder sobre nada. Solamente el único que tiene poder y es más grande es Dios. Y eso es lo que el faraón, como se dice, tuvo ese conflicto, conociendo después a Jehová, conociendo en el hecho de cómo es Él, no conociéndolo para que se arrepienta. Si ustedes notan, hay un pasaje en Éxodo capítulo 5 en adelante, habla sobre la dureza de Faraón. Y hay un pasaje exclusivamente que una vez me llamó la atención, y no sé si a ustedes también, Éxodo 5. A partir del capítulo 5, Éxodo. Cuando Moisés va repetidas veces a decirle a Faraón para que deje ir a su pueblo, prácticamente es cuando Faraón pone en alto y dice, no los voy a dejar ir. ¿No? Éxodo capítulo 5. ¿Sí? Vamos a leerlo, el versículo 1 en adelante. Dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Y quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Versículo 8. Y les pondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no tiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: Así ha dicho Faraón: Yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea.
Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger restrago en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced de ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: están ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: miré a Jehová sobre vosotros y juzgué, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Versículos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú nos has librado a tu pueblo. Si ustedes notan todo eso de ahí, hermanos, cuando Moisés y Aarón van en presencia del Faraón a poder nuevamente sacar al pueblo de Israel, el Faraón no quiere, porque sabe que si el pueblo de Israel se va, prácticamente su trabajo en Egipto se ha acabado. El poder de Egipto se acabaría. Si ustedes se ponen a pensar por un lado, gracias a Israel, Egipto tiene buena demanda, ¿no? Buena infraestructura, tiene riquezas, tiene cosas. Entonces sabe el faraón que estos como siervos les están dando de comer prácticamente a los egipcios, entre comillas, por decirlo así, por sus riquezas que tiene. Pero prácticamente ustedes notan el afán de los egipcios de que sigan trabajando, y el mismo Moisés dice: Señor, están sufriendo, están afligidos, y tú me mandas ahí para que yo los saque, y van a ir al desierto, y nuevamente van a estar afligidos, por decirlo así. Y el Señor mismo le dice: solamente te digo que los saques. Más adelante ustedes van a ver eso. Solamente yo te mando a que los saques. Dile a Faraón esto y esto, le vas a decir. Entonces, para empezar, hermanos, empieza, como se dice, la respuesta del Faraón. Empieza el Faraón, como se dice, a negarse, a dejar al pueblo de Israel. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 6 hasta el capítulo 7, prácticamente hay una parte donde dice que el Faraón endurece su corazón y Dios hace que endurezca su corazón. Ahora, la pregunta aquí ¿es Dios quien endurece los corazones de las personas? ¿O cómo ustedes interpretarían ese texto? Porque dice que Jehová fue el que endureció el corazón de Faraón. Porque se supone, por eso es que les acabo de leer solamente el capítulo 5, que prácticamente Faraón decía: no, yo no los voy a dejar porque el pueblo de Israel me sirve, en otras palabras. Si yo los dejo ir, es como decir: dejo a mi mina de oro escapar, no los voy a dejar ir. Entonces Moisés y Aarón siguen, como se dice, insistiendo por la boca de Jehová, hasta que llega un punto donde el faraón prácticamente endurece su corazón. Pero lo que llama la atención es cuando dice ahí que fue Jehová quien endurece el corazón del faraón. Entonces la pregunta ¿es Jehová el culpable de endurecer los corazones de las personas cuando no se quieren arrepentir? ¿O cómo nosotros podemos entender ese texto cuando nosotros encontramos que Jehová endurece el corazón de Faraón? Eso justamente, pastor, recién lo encuentro yo eso, y estamos preocupados, ¿no? Nosotros analizando esto de que... Yo leí, sí, y ahí decía también, ¿no?, que era para que se mostrara el rey de Dios al pueblo. Ya. Si ustedes leen el capítulo 7, el versículo 1 al 7, alguien que lo pueda leer, porque recuerden que es el contexto, es lo que nos va a ayudar a nosotros.
¿Qué dice el versículo 1 al 7? Ujú. 7:1. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las naciones que yo te mandé, y tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré de mis ejércitos mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Ujú. Si ustedes notan ahí, prácticamente, ¿qué es lo que va a suceder? Jehová nuevamente le dice, anda, ¿no? Porque Aarón le he puesto por profeta, él va a ser tu profeta, yo le he puesto, así que anda con él. Él es el que va a hablar. Entonces, vamos los dos, Aarón y Moisés, dice. Van a ir ustedes dos y van a hablar. Pero hay ciertas condiciones. Mientras ustedes vayan, ustedes le van a decir cosas a Faraón, pero mi trabajo es que yo voy a endurecer el corazón de Faraón. O sea, su trabajo es, ya les envié un trabajo, ahora otro trabajo de parte mía, que lo voy a hacer yo, es endurecer el corazón de Faraón. La pregunta aquí es, por eso les dije, si aquí está hablando en una forma personal y está hablando a Jehová y dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, ¿qué ustedes entienden de que endurecerá el corazón de Faraón? Es que como ellos creían, tenían sus dioses también. Uh-huh. Entonces Dios quería, o sea, Él es más grande que todo. Pues, Uh-huh. Ya. Pues, y yo estaba analizando, te digo, justo ahí para mí es encontrar que todo, como he dicho, todo lo que nos suceda, o sea, para mí, yo, como es un asunto de la vida, yo no lo tengo seguro en cuanto a mi vida, eso es prácticamente dicho acá, todos dependemos de Dios, todo lo que nos sucede depende de Dios. Entonces, Uh-huh. yo digo, me ha dicho este acontecimiento, ¿no? Porque acá, como estaba diciendo un poquito la hermanita, que justo hace para que pueda mostrar el Señor su poder, sus señales. Uh-huh. Eso se manda todo a Dios, ¿no? Su voluntad, que es tremendo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? Bueno, pastor, yo justo había tocado estos versículos porque hay una enseñanza que titulé, ¿no? El propósito de la soberanía de Dios, ¿no? O sea, Dios ya sabe el propósito que tenía para mí es que se quería mostrar las señales y maravillas teniendo en cuenta, por ejemplo, todo lo que él había hecho era para contrarrestar cada plaga, era para contrarrestar lo que el pueblo practicaba, ¿no? Uh-huh. O sea, todo lo que Egipto hacía, entonces era como que, por ejemplo, también me llamó bastante la atención cuando decía, Moisés iba a convertir el agua en sangre, y él llamaba, dice, a sus hechiceros para que hagan lo mismo, y hacía lo mismo, ¿no? Entonces yo ahí también yo reflexiono y digo, o sea, ellos practicaban esas prácticas. No dice que van y, ¿sabe qué? Va y hace la plaga de ranas. Venían sus hechiceros y hacían lo mismo, ¿no? Entonces, pero siempre llega en la última parte de ese, y luego los mismos hechiceros declararon, no, este es el poder de la mano de Dios, ¿no? Ya no podemos hacer más con las siguientes plagas que venían, ¿no? Entonces, realmente Dios quería demostrar la soberanía, quería también de alguna manera pues darles a ellos a todo el pueblo, ¿no? Y a través de la vida del faraón, porque yo creo que si Dios endureció el corazón del faraón es porque sabía también qué es lo que él iba a decidir, ¿no? Entonces, porque dice que él conoce, ¿no? A través del tiempo incluso lo que nosotros podamos decidir, él conoce, sabe. Uh-huh. ¿No? Claro. Como también, profesor,
aquí también descubro para mí una cosa importantísima. O sea que si aquí Faraón recién que conoce a Dios verdadero, ¿no? Claro. Recién, eso es lo que me da. Por eso les digo, hay que ver el contexto, es lo que estoy tratando de leer con ustedes. Ajá. Sí, entonces porque ellos, claro, tenían poder, como usted dice, tenían poder, pero de puro oculto, hechicerías, ese poder, pero aquí, para mí, gracias a Dios, no sé, entiendo que recién, gracias a eso, el faraón conoce a Dios, al verdadero Dios, y todo Egipto, ¿no? Se podría decir, pastor, que las plagas, o sea, eran como sus dioses y Dios atacaba a ellos, a eso. Ya, podría ser, recuerden que todavía las plagas no vienen. No, todavía. Claro, solamente Dios está diciendo voy a mandar señales, ¿no? Prodigios, maravillas con respecto a algunas cosas, y se refería prácticamente a estas señales, ¿no? Y maravillas. Unas señales, mira, va a haber esto, y algunas maravillas para el pueblo de Israel también. Porque este pasaje que estamos leyendo ahorita que está diciendo justo el faraón dice, si no Moisés lo habla, Aarón le dice de Dios, ¿no? Y él dice, si no conozco, le está hablando claramente acá, ¿no? Sí, solamente, por eso les digo, solamente es Biblia. ¿Por qué leí yo el capítulo 5? Si ustedes notan ahí justamente lo que dice el hermano, recién es que Faraón hace la pregunta, ¿y quién es ese Jehová? O sea, del que tú me vienes y me hablas que quieren que lo saque del pueblo de Israel. Bueno, mira, Jehová es esto le va a explicar Moisés. Porque primero es que le dicen, no los voy a dejar ir, sea quien sea que diga que lo saque, no los voy a dejar ir. Y tienen que trabajar, sigan trabajando, y empieza esto a trabajar. Luego el contexto, por eso les digo, viene nuevamente Moisés y le dice Jehová que saques puedes decir a mi pueblo. Recién empieza prácticamente Faraón a conocer a Jehová, pero de una manera particular, o sea, por boca. Todavía no hay hasta ahí señales o alguna cosa para que él vea. Ya cuando poco a poco va a ir Moisés y nuevamente le está diciendo para que le deje ir a sus pueblos, ¿no? Por mano de Aarón, también recuerde, porque Aarón es prácticamente el que está hablando, y Moisés está ahí cerca. Entonces dice ahí, y yo endureceré el corazón de Faraón, y aquí está el contexto, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué significa esto? Justamente lo que acaban de decir, para mostrar la gloria de Dios en medio de esas dificultades. A veces nosotros, hermanos, no entendemos el por qué endurece la persona el corazón y por qué el Señor, dice, el Señor fue el que lo endureció. La palabrita y yo endureceré, quiere decir yo permitiré que el hombre elija. Si quiere decir que no va a dejar a mi pueblo, así será. Desde un inicio se dio lo que se le llama el libre albedrío al hombre, sino que no hay un contexto claro de la libertad del hombre, pero ya se le dijo, puedes escoger de todo fruto, solamente de este árbol, de este fruto, no vas a comer. Ya hay elección, hay decisión. ¿Qué hace la mujer? Decide por sí misma. Y la mujer va y le dice al varón, y el varón decide por sí mismo. Nadie los obligó. Dios dio un mandato y el hombre es el que tenía que cumplir. Nada más. Entonces, cuando llega este momento de Faraón, hermanos, se le conoce como la voluntad permisiva de Dios. Dios puede endurecer el corazón de la persona en un significado, un paréntesis, llamarle la voluntad de Dios, pero es permisiva. Yo dejo que el hombre haga lo que desee, pero que se atengan las consecuencias. Ahí hay un pero. Porque si esa persona quiere endurecer su corazón, entonces muy bien. Esa palabrita, yo endureceré, es voy a dejarlo. Y me va a conocer. Porque ahí es donde voy a mostrar yo mi poder, mis maravillas, para glorificarme y darme cuenta, y se den cuenta, quién soy yo. Entonces, en medio de ese problema, en medio de ese endurecimiento, Jehová se da a mostrar. Aún, hermanos, yo les digo aquí, el hombre cuando tú le puedes hablar de la palabra de Dios y que reciba a Cristo como Señor y Salvador, hay muchas personas que te dicen que no. Y tú puedes seguir yendo hasta familiares tuyos y siguen no. Y tú dices, su corazón está duro, no quiere recibir a Cristo. Dice que lo va a hacer en cualquier momento, está duro su corazón.
Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a este texto, y hay algunos que cogen este texto y dicen, Dios es el que le ha endurecido el corazón al hombre. O sea, el hombre por sí solo no se puede salvar entonces. Dios es el único que puede dejar abrir esa puerta o ese corazón, por decirlo así, para que pueda conocer a Cristo. Y empiezan a combinar, ¿no? Y porque Dios ya habla de la predestinación y como Dios sabe quiénes van a ser salvos, entonces por eso al de aquí lo endurece y al de aquí sí lo quiere salvar. ¿Me dejo entender? O sea, yo voy a elegir el de acá sí y el de acá no. No, Dios ha dado la libertad de que cada uno de ustedes elija. ¿El idioma que fue escrito a qué hace referencia en Elisa? Es justamente lo literal. Prácticamente es el faraón, ¿no? Porque dice yo, de una manera personal, es Jehová. O sea, Jehová endurece, dice ahí el texto hebreo. Jehová endurece el corazón de Faraón. Pero como les vuelvo a repetir, ese contexto que leen ustedes ahí, y de esa manera voy a mostrar señales y maravillas, ese contexto ya me habla a mí que Dios quiere mostrar su poder en medio de ese duro corazón de Faraón. Pero se le conoce, hermanos, como que Dios deja que el hombre endurezca su corazón para que Dios demuestre quién realmente es Él. Pastor, hay otra versión donde dice que Dios va a permitir que a Faraón se le ponga el corazón terco. Le hablo de esa manera. ¿Cuál es la versión? Es la versión de la nueva, sí, la Biblia nueva. ¿TLA? Sí, TV. ¿TV o TLA? NTV. La traducción. La traducción viviente. NTV. Y ahí dice dile a Aarón todo lo que yo te mando y Aarón deberá ordenarlo. Bueno, eso le dice de ahí, le dice sin embargo haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Ya. Aquí, justamente ya que hablan de versiones, aquí siempre es bueno consultar varias versiones porque eso nos ayuda a entender el contexto, aún más todavía. Entonces, no nos quedemos nada más con la Reina Valera y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón, ya fue Dios y fue él. No, ya les dije, la Reina Valera no es la verdadera, no es la única, porque hay gente que dice, no, la Reina Valera es la única, es la verdadera. Y pastores engañan, maestros engañan y esto es falso. Hay varias versiones que nos pueden ayudar, pero es universal la Reina Valera. Entonces podemos estudiarlo. Yo no digo que las otras no sean, pero es bueno también estudiarlo. La que más se asemeja, hermanos, al original, pero de copias, detrás copias y miles de copias, es la latinoamericana, como les dije, que tienen los católicos. Es la más cercana al original. Porque ellos prácticamente, ¿no?, los padres de la iglesia, ¿no?, encontraban los rollos también en el Mar Muerto, encontraban y los traducían. Estamos hablando de siglos, de siglos. Entonces, yo les digo, mayormente la Biblia latinoamericana es la más cercana al original, pero les digo, de la original y miles de copias y copias del original. Así que no encontramos el original como tal, pero es la que poco más se acerca. Y dice así, sin embargo, haré, hablando Jehová, que se mantenga en su negativa. Voy a dejar que él lo haga. Entonces, por eso les digo, en el texto hebreo vamos a poder encontrar que Jehová deja que endurezca su corazón Faraón. Si nos ayudamos de otras versiones nos van a aclarar más. Aquí el texto en la Reina Valera nos dice que fue Jehová el que endurece. Pero si encontramos otras versiones, como la está leyendo la hermana, y la latinoamericana que les estoy diciendo, dice, haré que se mantenga. O sea, ¿quién al final toma la decisión? Es el hombre. Pero está Dios ahí de por medio. O sea, tú quieres endurecer, listo, te voy a dejar que lo endurezcas. Pero atente a las consecuencias. Esa es la advertencia. O sea, por parte de Dios, Dios deja que el hombre pueda endurecer su corazón. Pero el hombre tiene que darse cuenta que eso está mal. Que si sigue endureciendo su corazón, nada bueno va a obtener. Si sigue endureciendo su corazón, dice, por más que yo multiplique mis prodigios y milagros a costa de Egipto, él no te hará caso.
Yo entonces sacaré mi pueblo del país de Egipto a fuerza de golpes y de grandes intervenciones. Dice, por más que yo haga prodigios, por más que yo haga milagros, Él no te va a hacer caso. Él no va a entender. ¿Por qué? Porque Él ya decidió. O sea, Dios lo sabe. Dios sabe que Él ha decidido y ha dicho, yo no voy a dejar salir a ese pueblo. Ya lo hizo. Faraón tomó la decisión. Es como hoy, por eso les digo, mucha gente puede decir no y no y no, y hasta el último te va a decir que no y murió sin Cristo. Para nosotros puede ser lamentable, ¿no? Para Dios puede sonar también lamentable, pero fue el hombre el que eligió, hermanos. Ya nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Tú ya no puedes salvar a tu familiar, a tu vecino, y que tú quisiste, estaba a punto, pero es que no es tuya ya. Es la persona misma quien tiene que tomar esa decisión. Entonces, cuando encontramos este texto, y yo sí les digo, analícenlo siempre bien el contexto y lean varias versiones, que eso es bueno, vamos a encontrar que es Dios quien da ese permiso al hombre, que si quiere endurecer su corazón, pues lo puede hacer. Pero, ojo, el pero o el contraste es que si mi voluntad es permisiva y ustedes en vez de obedecer, porque mi voluntad permisiva es que me obedezcan, pero si ustedes me desobedecen, hay consecuencias. Entonces, aténganse, como uno dice, a las consecuencias, ¿no? Y viene ese asunto ya de las plagas y todas esas cosas, ¿no? Con respecto a la Biblia latinoamericana que dijo, ¿se asemeja a cuál al hebreo o de antes o cómo se decía antes todas las palabras? Cuando yo le estoy diciendo la Biblia latinoamericana es justamente a la copia de las, ¿cómo se llama? De la Biblia, que se encontraban antes. O sea, hablo en hebreo, claro. Hebreo o griego también, pero mayormente el hebreo. Pero los dos lo conocen como el hebreo y el griego, es la más cercana. Solo que hay algunas palabritas que cambian o te la aumentan aquí, porque prácticamente algunos dicen que es como decirles, en la Reina Valera también, es como decirles, ustedes se encuentran hasta el versículo 7, pero si ustedes se van al original, tal vez está hasta el versículo 5. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿No? ¿Y de dónde salió esto? Porque cuando encontraron algunos escritos, comentaristas o personas que encontraban, escribían ellos mismos lo que han entendido y seguían una secuencia. Entonces ya eso se ha ido encontrando y se ha aumentado. Es como estudiar 1 Corintios capítulo 16, por ejemplo. En el original no está. Entonces, ¿cómo está escrito? Es la gran pregunta. Son las salutaciones finales o la doxología de Pablo. O sea, ya los saludos finales. Porque probablemente el que haya estado ahí tal vez haya tenido que escribir como un comentario diciendo, y Pablo estaba ahí con tales personas y manda saludos y por aquí y por allá. Entonces solamente nos queda creer y tener fe en lo que pasó, en lo que sucedió. Pero eso, como les digo, ya es una investigación a profundidad. Solamente en la parte de historia que yo les puedo decir con las Biblias, se asemeja el más cercano a la latinoamericana, al estilo hebreo y griego, ¿no? A la Biblia. Pero como les digo, copia de copias de copias. O sea, no es el original, ¿eh? No es copias de copias, es la mínima parte que ustedes pueden encontrar del original, para que ustedes me entiendan. Entonces, es bueno, como les digo, también estudiar el contexto de la Biblia y estudiar también otros libros de la Biblia también. Pastor, les digo, volviendo al tema de que el Señor endureció el corazón del faraón, yo había escuchado a un comentarista que más o menos decía así que si Dios permitió que endureciera el corazón o el corazón del faraón no se vuelva terco para que no lo escuche a Aarón y a Moisés, era porque también como dijo, no quería que Dios se manifieste en sus milagros, no mostrando todo lo que a Moisés le había entrenado, ¿no? Uh-huh. Y otra era porque también el corazón del pueblo de Israel era duro, había gente incrédula también ahí, ¿no? ¿No? Y Dios pues también a través de eso quería pues que lo conozcan, o que Dios tenía el poder suficiente para que le crean a él y puedan
estar preparadas para la salida, pues. En ese aspecto puede que sí, puede que no. Más un no, porque prácticamente el pueblo de Israel ya conocía de sus antepasados por sus padres, ¿no?, quién era Jehová. O sea, prácticamente el pueblo de Israel estaba familiarizado, y cuando se contextualiza todo o se mete en un saco a todos y te dice el pueblo de Israel ora y ha clamado, su aflicción ha llegado hacia mí, está refiriéndose a Jehová de todo el pueblo. O sea, quiere decir que todo el pueblo conoce a Jehová. Y claro, el hecho de la palabra que el pueblo de Israel también haya endurecido o haya habido incrédulos, puede ser, pero el texto no nos aclara. O sea, yo no le puedo afirmar, decir, no, sí, el pueblo de Israel también estaba duro su corazón. O sea, no afirmo eso porque el texto no me lo dice, pero puedo dejar en duda que probablemente. Pero mientras no haya esos indicios, lo que puedo decir es, el pueblo de Israel realmente debería conocer quién es ese Dios y qué es lo que puede hacer ese Dios. Aun cuando ellos crean que ¿quién los va a sacar? Yo puedo orar, pero tal vez esa incredulidad puede hablar ese pastor, ¿no? De que ¿quién me va a sacar? Oramos a Jehová, pero no creo que lo haga. Pero cuando salen, sí lo hizo, ¿no? Podemos hablar, por eso digo, en esa incredulidad, no al hecho de no creer en Dios si existe o no existe, ¿no? Yo intento escucharlo porque digo, puede que tenga la razón como usted dice, no puede, porque la Biblia tampoco lo dice, pero él explicó y dijo, era por su misma, ¿no?, situación que el pueblo de Israel pasaba mucho trabajo, esfuerzos, eran muy maltratados, o sea, y conocían a ese Dios y esperaban la salvación, pues, ¿no?, de Dios. Pero también había gente que, es como dijo, hizo la comparación, ¿no? Dijo, en una iglesia a veces no todos le creen a Dios, son cristianos, dijo así, ¿no? Y en el pueblo de Israel, dijo, claro, él también dijo así, no aseguro, pero yo estoy seguro, dijo así, ¿no? Por una parte que es la manera como Dios trabaja para, ¿no?, para hacer, preparar el corazón de todo el pueblo de Israel, y el tiempo de la salida esté ya, como dice, ¿no?, conozcan a Dios, a quién se iban a seguir. Bueno, eso era lo que más o menos, entonces yo dije, bueno, tiene lógica, ¿no? O sea, puede que sí, porque la escritura no nos lo dice, pero tampoco no nos narra, no hay esa secuencia de decir lo que el pueblo real. Dice uno, cuando uno lo estudia, ¿no?, y el Señor, entonces yo me quedé atenta, escuchando, digo, puede decir. Pero el pueblo caminó todo, ¿no? Cuando salieron todos, no se quedó ni uno. Claro, todos salieron. Todos caminaron, ya en el camino comenzaron las dudas, comenzaron todas las cosas. Inclusive egipcios también salieron juntos con el pueblo. No, bueno, eso fue ya atrás del pueblo de Israel, ¿no? Claro, atentar a matarlos a todos ellos, ¿no? ¿Hermana? Pastor, en el 1, 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios, con minúscula le dice, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces ahí Moisés fue como Dios. No. Dice, Yahvé dijo a Moisés, mira lo que hago. Vas a ser como un Dios para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú le dirás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su país a los hijos de Israel. Cuando nosotros vemos esta palabrita, claro, está en minúsculas, ¿no? Y vemos esa palabrita, dice, mira lo que hago. O sea, Yahvé a Jehová, mira lo que voy a hacer. Vas a ser como un Dios para Faraón. ¿En qué sentido? En mostrar el poder. El poder de lo que va a hacer. Y prácticamente es como si Dios está diciendo, no me ve a mí, no me va a creer a mí, porque para él es como decir, no existo, soy espíritu. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Moisés? Tú vas a ser como Dios, vas a mostrar mi poder. Y Aarón, tu hermano, ¿qué va a ser? El profeta, el que va a hablar. Tú muestras el poder y Aarón, tu hermano, habla. Y ahí está el trabajo. Pero ya detrás de todo esto sabemos que está Dios. Él es el del poder y Él es el que habla. Solamente que está repartiendo, como se dice, los trabajos. Tú muestras el poder y tú vas a hablar. Por eso más adelante vemos, ¿no? Levanta tu vara. ¿Y de dónde sale ese poder? ¿Cómo una vara va a tener poder? ¿Cómo simple una vara va a tener poder?
Se maravillan. ¡Wow! ¿Eso puede hacer Moisés? Moisés, eres grande. Pero la gente, el faraón, justo lo que dice bien Dios, la gente lo ve, es posible considerar como Dios. Exacto. Pero ¿quién sabe que es Dios? Y es Moisés. Exacto. En esta versión, entonces, mire, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como un Dios, Ujú. y tu hermano Aarón será tu profeta. Yo haré que para el faraón parezcas como un Dios. Así está escrito. Ujú. A ver cómo cambia en esa versión. Esa es la NTV, ¿no? Sí. Ya. Sí, por eso les dije. Es como que voy a hacerte parecer a ti, como si fueras el Dios. No. Si nosotros decimos que somos como Dios, estamos utilizando o usurpando el poder de Dios. El único que está mandando eso es Dios a Moisés. Exacto. Es como si yo les dijera, Fue un elegido. ya, exacto. Es como si yo les dijera, si somos, miren, de lo que ustedes me han dicho, se me viene a la mente. Si nosotros decimos que somos hijos de Jehová, y nosotros nos deberíamos llamar Jehová, entonces quiere decir que somos Jehová Juniors. ¿Y de dónde saqué todo eso? Es lo que me acaban de decir ustedes. Vi aquí en la Biblia que, entonces como a él sí lo eligió como Dios, entonces nosotros también. No. Nunca hagamos esa comparación. Porque eso, si ustedes ven más adelante, ya no aparece. Sucedió con Moisés. Nada más. ¿Se acuerdan las epístolas? Creo que se acuerdan que lo consideraron a Pablo, creo, cuando llegó, dijo, no exclamaron, recordar esa cita, no me acuerdo, pero ahorita que usted está hablando me viene a la mente. Y dijeron, Dios mío, dioses han venido. ¿Se acuerdan de esta bíblica? Entonces, Claro. ¿por qué? Porque vieron que me ha dicho, sanaban enfermos, entonces Claro. a eso yo me refiero. Y como también muchas veces se aprovecha la gente. Claro, hasta Pedro y Juan que sanaban gente. Exacto. Venía un mago y le dice, dame tu poder, yo quiero eso de perezca tu dinero y tú. La gente, creo que en Lima, creo que hay una secta que dicen, como se llaman, ellos se creen dioses. ¿Ya? Claro, hay gente que te dice, mira, si quieres mi poder, ven aquí, da dinero y yo te doy mi poder. Ahora, esto es justamente esa palabrita, es un privilegio de que Moisés haya sido elegido por Dios. Ya les dije, el privilegio de un inicio es, Él es el Salvador del pueblo de Israel, de sacarlos de ahí. Y cuando vemos a Jesús, esa figura, Él, el Hijo de Dios, es el privilegiado de ser el Salvador de todos nosotros. Hagamos esa comparación. Solamente sucedió una vez. Entonces no podemos decir nosotros somos dioses. Solamente sucedió en ese momento. Si no, se van a confundir o la gente. Sino que hay gente tonta. Pero- Exacto. Claro, o sea, por eso mencionaba la palabra privilegio, ¿no? Porque en este caso Moisés tuvo el privilegio de que Dios, pues, a través de su vida puede hacer todo lo que pudo hacer. Pero ya llevándolo al tema ya personal, hoy en día nosotros también tenemos un privilegio, ¿no? Y es el privilegio de lo que nos pidió Jesús que hagamos, ¿no? De que ir y compartir, o sea, sacar también a las personas de eso, o sea, haciendo esa comparación, pero no literalmente como lo hizo con Moisés, ¿no? Porque ya ese es un privilegio grande. Pues hay una preguntita que quiero hacerle. Le digo, mire, yo tengo tiempito en esto. Desde que conocí nuestra misión pentecostal, siempre nos dijeron sí o sí, 100%, por si acaso no me cambian con nada, de la Reina Valera, nada, y así fui instruido. Entonces yo también muy poco estudié en instituto, por eso yo recién estoy dándome al estudio, estoy dando este conocimiento, y para mí eso fue. Entonces, ¿a qué nos abasamos? ¿A qué me abaso también? Porque mire, si nosotros encontramos, yo eso se me da cuenta porque digo así, varios nos tienen enseñado, busca otra Biblia, muy bien, me voy a otra Biblia, pero me parece que a mí lo libera. Esta palabra de aquí, en otra palabra, quiero que me entienda, yo estoy centrado, para mí no lo puedo agregar ni sacar acá, porque así dice Andrés, y todavía hay condenación, quien agrega y el que quita. Pero ahora, muy bien, quiero aprender más, como ustedes me dicen, ¿no? Voy a esas otras Biblias. Para mí, bueno, ahorita que me dicen, aparte de usted, pastor, que me ha dicho esa garantía, ¿no? Porque para mí, si ustedes me dan garantía, para mí son liberales, ¿no? Porque no conozco. Entonces, no estoy de acuerdo, no meto otras cosas porque me baso a eso, porque digo, no puedo agregar más. Discúlpeme, no sé, pero así ese es mi pensamiento, ¿no? Claro.
Yo justamente, muchas personas mencionan el hecho de que es difícil, tal vez complicado de aceptar, tal vez otras versiones, pero queramos o no, esa es una versión. O sea, la Reina Valera, 1960, estamos hablando de casi recién, estamos en el 2025, hace poco, ¿cuánto tiempo más o menos? ¿25, 4, 65 años? Más. No, miento, estoy mal. ¿Cuántos años van pasando? 1960, 2025, ¿cuánto tiempo es? Porque si nosotros... 65 años, ¿ya ve? 1960 hasta 2025, 65 años. De los 1960 antes, ¿qué Biblia se usaba? Para nosotros decir o afirmar qué Biblia se usaba y decir cuál es la verdadera. Claro. Claro. Por eso, en ese aspecto, hermanos, suena, y sí le entiendo, hermanos, suena el hecho de si yo encuentro varias versiones de la Biblia aquí, la Reina Valera es una versión. También es una versión. Pero el de allá también es liberal. Este también es liberal. Porque fue revisada. La palabra, ahí si ustedes se encuentran en su título, dice revisión, Reina y Valera. ¿Qué quiere decir? Que Reina y Valera revisaron esa Biblia. Eso significa. Y ellos tuvieron que tomar el detalle mínimo de revisar esa Biblia para poder incluir y decir, está correcto. Pero ellos han tenido que revisar esa Biblia de otros también. Entonces la pregunta es, ¿cuál era la verdadera? Por eso les dije, la más cercana y la más probable que tiene años y años es la latinoamericana, que es la Biblia de los católicos. Aunque no querramos aceptarlo. Aunque sea horrible decir que de los católicos tenemos que sacar esa Biblia. Ahora, pastor, allá hay en la Biblia latinoamericana hay libros como libro de sabiduría, libros o sea, no tiene sentido. Eso ya lo incluyeron los hombres, porque no es palabras de Jehová. Eso fueron encontrados y fueron revisados después, por eso se llama revisión 1960. Ya se fueron revisando con detalle cuáles sí eran palabras de Jehová. Incluso les digo, en la Reina Valera, que nos ayuda. ¿Por qué les digo? Porque mayormente algunos dicen que la Reina Valera se volvió ya mundialmente conocida. Pero hoy están saliendo más versiones. Revisión Gómez. Reina Valera también es esquematizada, no sé cómo. Ya, esquematizada. Biblia de estudio. Pero qué linda Biblia. Esa Biblia de estudio esquematizada es muy buena y es muy cercana, que tiene palabras griegas y hebreas ahí. Sí, ese encuentro qué lindo que usted ve un pasaje acá le aclara. Por eso. Muy bonita, sí, recuerdo su parte. Por eso les digo, lo más bueno para nosotros sería como estudiantes de la palabra de Dios es no solamente quedarnos con uno, es buscar de aquí, allá, recolectar información. Cuando nosotros leemos, saliéndome un poquito del contexto, por ejemplo, Lucas capítulo 1, y dice que Lucas le está hablando a Teófilo, ¿no? Y le dice, ¿no? Prácticamente, lo que yo he investigado y lo he hecho diligentemente, y he tenido que jalar información de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Entonces, él quiere decir que ha tenido que revisar minuciosamente, de acuerdo a cómo lo está hablando, lo que va a narrar de Jesús. Porque ahí hay cosas en Lucas que ustedes no encuentran en Marcos. Hay cosas en Lucas que no todo está en Mateo. Hay cosas en Lucas que todo no está en Juan. Pero se llaman los 4 evangelios. Sino que, ¿por qué? Cuando ustedes lleguen a estudiar esos 4 libros o 4 evangelios, cada uno de ellos tiene su manera de cómo lo han narrado, cómo lo han visto. Entonces, para eso necesitamos una revisión tan buena como la de ellos para aclarar cómo ha sucedido. En este caso, toda la Biblia, necesitamos encontrar al que empezó a revisar la Biblia. Y teníamos que levantarlo de los muertos para que nos ayude y nos aclare cómo lo hizo y cómo empezó. Porque Reina Valera 1960 no fueron los únicos. Hay versiones anteriores, de 1909. Son 60 años todavía. Claro. 1909, hay de 1800,
no me acuerdo, pero está por ahí. Hay versiones de años atrás. También. Exacto, eso yo le iba a decir. La Reina Valera nos puede ayudar a nosotros porque es internacional. Todo lo utilizan. Pero las demás versiones es como exactamente encontrar palabras sinónimas, ¿no? De lo que nos ayuda a nosotros a entender el contexto. Más entendible. Exacto, más entendible. Esa es la ayuda de un, ¿cómo se llama? De un estudiante de la palabra de Dios. Recolectar información. Esta palabrita que usted dijo de Reina Valera, ¿qué hicieron? ¿Cómo se llama esa palabrita? Revisaron. Revisión. Ajá, ahí está en su Biblia. Revisión. Sí, Revisión. Sí, ya, pero nosotros no. A veces no le prestamos atención, claro, por eso dice ahí revisión. Reina y Valera. Por ejemplo, uno se llama Reina, el otro es Valera. No es que era Reina, a los dos Reina Valera. Reina y Valera. Eran dos que revisaron ese estudio. Entonces yo les he dicho, hay uno que tradujo del hebreo al español y otro que tuvo que revisarlo para ver si está bien traducido. Entonces, eso es un buen trabajo arduo. Imagínense desde Génesis hasta Apocalipsis. Uf, ¿cuánto demorarían para...? Dice que lo van haciendo más entendible, ¿no? Porque los proyectos que tienen las iglesias de los niños, les regalaban su Biblia y decían eran más para que lo pueda entender, ¿no? Y cambiaban las palabras, pero en sí tienen el mismo sentido. Tienen el Sí. mismo sentido. Sí, pero por eso les digo, nunca digamos, ¿no? Y tal vez hermano pueda ir poco a poco corrigiéndose, pero nunca digamos que la Reina Valera es la verdadera y es la única. Caemos en un error tremendo, porque ya les dije, yo digo que la 1960 es la única, la original, van a salir por ahí y le van a decir, demuestre, ¿y de dónde salieron las de 1909? Demuestre de dónde salieron las de 1800 y tanto. Demuéstrelo si ellos para los de ese entonces eran los originales. Entonces, demuéstrele usted que dice ahora que esa es la verdadera. O sea, a veces somos tan tajantes porque nos han dicho y no por lo que investigamos. No, por ejemplo, ahorita, como usted me explica, ya yo me centro en qué. Claro. Tampoco no me quita esto de que he sido instruido en eso, ¿no? Sino que me instruyó ahorita que usted me está diciendo que todo lo que ha habido anterior es magnífico. Se ha recolectado y aquí está esto. Entonces, no minimizaría, ¿no? Ahorita los otros libros. Ahorita justo lo que estoy estudiando, esto de Mateo, lo que usted está diciendo también nos ha sorprendido, ¿no? Hermanas, que yo también en los evangelios pensaba que era tan fácil, y no, ya lo hemos llevado también, lo llevado ese curso, y nos ha abierto la mente, cómo... Creo que están llevando con el pastor John. No. No, el evangelio pasado hemos hecho los evangelios. Sí, y ya es otra cosa. Ya, cada uno tiene, los evangelios, cada uno tiene su panorama. Sí, cada uno tiene su panorama. Y también, exacto. Eso es el estudio de cada libro. La bíblica, ese tema también es tremendazo, porque ahí nos manda la investigación, pues, y ahí ya estamos, como dicho, centrados. Ahorita es un desliz, pues, nos encanta lo que se me ha dicho, como si Dios estuviera permitiendo que como vamos poquito a poquito, ¿no? Una cosa, otra cosa, y anila claro. Hay varias versiones, como les digo, que a ustedes les va a ayudar. Incluso, por ejemplo, después de 1960 hay la 2000, la 2010, la de 1995. Hay infinidad, hermanos, de traducciones. Sigue todavía saliendo. La más cercana es la del 2010, Reina Valera Gómez. Esa es otra revisión. Es la más cercana. Pero es porque han ido, como se dice, revisando, y algunas palabritas por ahí, a sinónimo, lo van cambiando. Pero no es que están quitando, poniendo palabras. Es lo mismo. Solamente que cambian para poder entenderlo nosotros, como lectores. Esa es la revisión. Exacto. Eso nomás cambia. No es que están quitando, están poniendo, están, como se dice, acomodando, ¿no? Claro, eso nos sirve a nosotros porque estudiamos y necesitamos entender. Es como si yo le dijera, bueno, les he dictado el curso de 1 Corintios, por eso es que le menciono. Y ustedes leen el capítulo 16 y ustedes se van al original, no está. ¿Y cómo en la Reina Valera sí está? Es la gran pregunta. Se supone que si la Reina Valera la gente dice, este es el original, no investigan. Ese es lo malo.
Si en el original no están las salutaciones de que Pablo habla. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió ese capítulo? Si realmente no estaba. ¿Quién lo aumentó? ¿Quién lo hizo? Si la Reina Valera es la original. Y en la anterior, por eso digo, revisiones atrás, no aparece. Entonces eso quiere decir que por ahí han tenido que involucrar. Por eso digo, revisión se trata de reviso y voy aumentando. ¿Por qué? Para darle hilación a lo que están hablando ahí. Y otra cosa, esa Reina Valera, cuando se trata de revisión, ustedes ven títulos ahí en su Biblia. Esos títulos es porque ellos lo han revisado y entienden y lo van sacando por versículos y te lo parten y te dicen, de aquí a aquí te habla de esto. Pero no nos guiemos exactamente de eso, porque hay más cosas de las que se habla. También de un capítulo al otro. También. Solamente que es la revisión de ellos. Aceptamos la revisión, pero nosotros debemos estudiar cómo es realmente la palabra de Dios. Recuerden, no fue por capítulos, no fue por versículos. Fue todo nada más escrito, en uno solo. Porque esa es la historia. Si ustedes siguen leyendo, va a seguir la historia. Nada más. Sino que ya tenemos esa revisión, ya tenemos separaciones, ya tenemos versículos, ya tenemos capítulos. Y eso nos ayuda, ¿no? Prácticamente a nosotros en nuestro tiempo, ¿no? En el tiempo de ellos no se iban a ayudar así, tenían que aprenderse bien los textos de memoria. Pero bueno, volviendo al tema, como les digo, prácticamente viendo otras versiones, hermanos, nos ayuda a nosotros a implementar un poco más. Por ejemplo, la traducción lenguaje actual dice, entonces Dios le dijo, ante el rey de Egipto, tú serás mi representante. Y ahí en la Reina Valera dice, tú serás constituido Dios para Faraón. O sea, tú vas a hacer mi trabajo por mí. O sea, tú eres mi representante. Tú vas a hacer lo que yo te voy a mandar a hacer. Te voy a dar poder y tú vas a manifestar ese poder. Pero claro, por eso la palabra Dios, entre minúsculas, es para aludir el hecho de cómo puede un Dios mostrar su poder. Entonces, solamente es como decir, y ahí podemos entender el contexto entre comillas, o en paréntesis, como que Moisés está actuando como un Dios, por decirlo así. Para los egipcios, ¿eh? Para los egipcios. Pero para nosotros sabemos que es Dios quien actúa a través de Moisés. Entonces ya conocemos ese aspecto. Por eso gente incrédula, sinceramente, tiende a decir, allá en esa iglesia hay poder. ¿Por qué? Porque fulano de tal sana a las personas. Y ahí está Dios. Y ahí está Dios. Exacto. Entonces, la gente incrédula, así como los egipcios, tienden a pensar de esa manera. Pero nosotros como cristianos sabemos el contexto y decimos, el que trabaja ahí es Dios, el que lo hace ahí posible es Dios, el que todo ha hecho ahí es Dios, todo es Dios, todo es Dios. Entonces, prácticamente ese texto solamente nos aclara, es como que Moisés va a ser el representante de Dios, nada más. Pero no se vayan a equivocar, nosotros no somos dioses, ¿ah? No vayan a pensar y salgan por ahí diciendo, no, el pastor sí dijo que somos dioses. No, si no van a decir que empezamos como Cash Luna, a decir que somos Jehová Juniors, ¿no? Y empezamos a confundirnos. Así también que le dijo, le engañó a Eva la serpiente, también serán como dioses, creo que le digo, ¿no? ¿La ve? Claro. Pero conociendo el bien y el mal. Serán como Dios. Como Dios, pero por el conocimiento eran, ¿no? Y siempre uno va a querer ser como Dios. Lucifer también quiso ser como Dios. Esas mismas palabras le dijo a Eva. Pero serán como Dios se refería a que iban a saber el bien y el mal. Claro, pero mayormente la astucia de Satanás o de la serpiente, como dice, no solamente era por conocimiento del bien y el mal, sino el poder, el de todo, ¿no? O sea, prácticamente imagínense ser un Dios. Si tú eres un Dios, ¿qué harías? Tendrías poder, riqueza, fama, todo. Entonces, eso prácticamente le estaba dando a entender a Eva, ¿no? La serpiente a Eva, claro. Entonces, prácticamente, hermanos, aquí vemos este panorama con el faraón, y eso quería aclarar también, porque a veces he escuchado, por eso venía con esa expectativa, que he escuchado que hay gente que dice, Dios ha endurecido el corazón de la persona, entonces Dios tiene la culpa. O sea, no, Dios no, el hombre es el que elige y dice, no, yo no quiero, y listo. Solamente Dios dice, bueno, dejaré que sigas endureciendo tu corazón, así será, pero atente a las consecuencias, va a haber consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Que llegue el día menos pensado, mueres y te vas sin él.
porque tú elegiste así. ¿Qué sucedió con Faraón? Endureció el corazón y cuando él se fue atrás del pueblo, ¿se arrepintió? ¿A qué se iba? A destruirlos. Y en ese momento, cuando se ahoga, se quedó ahí, murió, ya está. Entonces uno pregunta, ¿se arrepintió? Como recién escuchó una predicación que Judas se arrepintió. Yo no sé de dónde sacan que Judas se arrepintió, ¿no? O sea, arrepintió de haber entregado el dinero, pero no arrepentirse para ser salvo, ¿no? Sino que, ¿qué hice? Voy a devolver el dinero. Ya es tarde, ya lo hiciste. Lo vamos a ir a aprender a Jesús. Y se van. Pero no es un arrepentimiento para salvación. Simplemente es como que una mera culpa. Yo lo hice. Se condena cuando se mata. Exacto. Pero no hay que... A un pastor le escuché, probablemente se salvó porque, ¿no? Como dejó las monedas y porque esa es una aberración horrible. Por eso les digo, nos podemos equivocar sacando los textos fuera de su contexto, ¿no? Ese es llamado, o se le interpreta como eisegesis, no exégesis, sino esa palabrita eisegesis es hacer una mala interpretación del texto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Muy bien, entonces eso nada más quería aclarar, hermanos. Si ustedes ven después lo que viene con el pueblo de Egipto, con las plagas, ya que Faraón había endurecido su corazón. Luego ya los Moisés y Aarón, cuando van a hacer estos prodigios, estas señales, aún así el Faraón no dejaba ir a su pueblo, hasta que llega pues la última anuncio, ¿no? Que es la muerte de los primogénitos, pero solamente de los egipcios, porque a los del pueblo de Israel se les cubría como con una señal en sus puertas de sangre. Y ahí viene también alusión a hablar de Jesús, como cubrir con la sangre de Cristo nuestras faltas, nuestras culpas, y no vamos a morir. Ese era el significado. Entonces, cubrir las puertas de las casas de los israelitas era significado de que por la sangre de Cristo estamos cubiertos, perdonados, salvados. Entonces, eso es lo que justamente nosotros tenemos que también ir viendo. Muy bien, eso yo, como les digo, quería aclarar en parte. Ahora sí nos vamos a ir al libro de Levítico. Hay más cosas, como les dije, de aprender tanto en Génesis, Éxodo. Hay más cosas que nos aclara hasta en Levítico, o de repente no voy a siquiera avanzar mucho. Ya pasamos con el tiempo. Y en nuestro libro nos vamos a ir a la página 166. 166. Aquí hace alusión, hermanos, el libro de Levítico. Como les dije, prácticamente es por el mismo nombre que tiene, ¿no? Levítico, viene por la tribu Leví. Pero este libro de Levítico se le concedió este nombre ya después de un nombre, una versión griega, y que hace relación, hermanos, y el libro de Levítico te habla, por ejemplo, de ritos, de sacrificios, del servicio del sacerdocio levítico. Todas esas cosas hace referencia al libro de Levítico. Ahora, no todos los hombres de la tribu de Leví eran sacerdotes. Por si acaso, hay muchos que han pensado que en la tribu de Leví todos eran sacerdotes. Deberían tener esa descendencia porque es lo que Dios mandó. Si ustedes leen Éxodo, va a ver ahí, como se dice, Moisés le manda a la tribu de Leví a que ellos mismos van a tener esa generación de sacerdocio. Pero no todos eran sacerdotes. El término levita se refería a los laicos que hacían el trabajo manual del tabernáculo. O sea, cuando tú veías el tabernáculo, significaba que ahí estaba la presencia de Jehová o de Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos la palabra levita, significaba en el término hebreo laicos, líderes, encargados de. Entonces tenían que estar encargados de cuidar el tabernáculo, de estar velando,
en el tabernáculo. Ellos eran los encargados de llevar también sacrificios ante el tabernáculo. Ellos eran los encargados prácticamente de ver prácticamente todo el orden para que salga bien en los ritos, en los servicios en el tabernáculo. El libro no trata de estos levitas, pero el título no es completamente inapropiado porque todos los sacerdotes eran efectivamente de la tribu de Leví. Dice, aunque Levítico fue escrito principalmente como manual de los sacerdotes, se encuentra muchas veces el mandato de Dios. Habla a los hijos de Israel. O sea, ¿qué quiere decir esto? Muchas enseñanzas no solamente eran para los levitas, sino, oye levita, tienes que hacer esto, pero también manda a hacerles esto al pueblo de Israel. En otras palabras, algunos aluden que el libro de Levítico, hace alusión solamente a la tribu de Leví. Pero eso es falso, no solamente eran para ellos. Los destinatarios eran tanto los sacerdotes, los levitas encargados ahí, como el pueblo de Israel. Así que los destinatarios aquí eran prácticamente levitas o líderes o laicos y también el pueblo de Israel. Las leyes que se encuentran en Levítico fueron dadas por Dios mismo, de modo que tienen un carácter elevado. Si ustedes notan el versículo 1 de Levítico, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, ¿qué dice? Habla a los hijos de Israel. No está diciendo todavía a los levitas, dice, habla a los hijos de Israel y diles lo que te voy a decir que haga. Y ahí empieza ciertas cosas, ¿no? A indicarles con respecto a los holocaustos, cómo deben presentarlo y qué deben dar, ¿no? Prácticamente. Luego, nosotros encontramos en el capítulo 2, dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, pondrá sobre ella incienso, y lo traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño, llenará la flor, etcétera, etcétera. Aquí prácticamente hay otra enseñanza, pero directa a los hijos de Aarón, que son los sacerdotes también, la descendencia de Aarón. O sea, al comienzo se nos dijo los hijos de Israel, el pueblo de Israel. Segundo, ¿cómo lo van a hacer los demás? Sus ofrendas, lo van a hacer así, pero lo van a traer ante los hijos de Aarón. Y ellos, dice el versículo 3, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Entonces, estas ordenanzas serán, Jehová le dice a Moisés, dile esto al pueblo de Israel. Luego, tú le vas a decir esto al pueblo de Israel, que lo presenten ante el sacerdote, que es Aarón, y a sus hijos. Y ya ellos verán lo que quede para ellos. Y ellos verán lo que tienen que hacer. Entonces, prácticamente, hermanos, el libro de Levítico tiene un carácter, un significado de que fue escrito por Jehová para tanto los líderes o laicos ahí como para el pueblo de Israel. Porque acá también se va a hablar, hermanos, más adelante se va a hablar del gran sumo sacerdote. Y cuando hablamos del gran sumo sacerdote, y hay pasajes, hermanos, más adelante que Pablo cita, Pedro cita, Jesús mismo también parte de los levitas que también hablan, pero para dar a entender sobre el sumo sacerdocio. Por ejemplo, el libro de Hebreos te habla mucho del Antiguo Testamento. Si ustedes notan, el libro de Hebreos es prácticamente dirigido a judíos prácticamente helenizantes. ¿Qué quiere decir? Que han estado fuera de su país, fuera de su lugar, de su zona de confort. Y como habían sido perseguidos, muchos se dispersaron. Y por eso el autor, que no sabemos quién fue, que escribió esta carta, les escribía a diferentes lugares y estaba hablando mucho del Antiguo Testamento. El gran sumo sacerdote, quien es Jesús. Y es prácticamente hablar el supremo, ¿cómo decir? Algunos hacen comparación y dicen que se comparaba, pero es como decirle Jesús está por encima de todos. Incluso Hebreos dice, incluso hasta de Moisés. La pregunta es, ¿por qué citan a Moisés ahí? ¿Qué tiene que ver Moisés? Porque prácticamente para los judíos Moisés era un gran líder, un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios. Entonces, hablar
del contexto de ellos mismos, lo que habla es familiarizarse, decir, oh, ok, si Moisés era grande en su tiempo, nosotros tenemos a uno que es más grande todavía que Moisés, quien es Jesús, el Cristo, el que murió por ustedes, el que dio su vida. Él es el sumo sacerdote, y encima, como rol que tuvo el gran sumo sacerdote, se dio en ofrenda a sí mismo. ¿Cómo? Como cordero. Eso te presenta Hebreos. Y eso te está narrando Levítico, pero te narra primero en un orden. ¿Cómo vas a presentar tu ofrenda? ¿Cómo le vas a dar a Dios? ¿Cómo lo vas a presentar? ¿A quiénes les vas a dar? ¿Cómo lo vas a dar? ¿Qué cosas vas a dar? ¿Qué ofrenda se da? Ofrendas de paz, ofrendas de granizo, ofrendas de esto, ofrendas de lo otro, por aquí y por allá. Más adelante encontramos el diezmo, y por aquí tú vas a dar el diezmo, la 10ª parte de lo que tú ganes le vas a dar. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿no?, si hoy en día el diezmo está vigente, porque en el Nuevo Testamento ya no se habla del diezmo. Ahora la pregunta es si el diezmo estará vigente. ¿Qué piensan ustedes? ¿A raíz de qué? ¿Y qué pasa si un hermano no da el diezmo? ¿Qué pasaría si un hermano no da el diezmo? ¿Qué le dirían? ¿Lo botan? ¿Ah? ¿Choro? ¿Le citarían Malaquías 4:10? Porque dice, trae los diezmos al alfolí, ya ustedes, pero si no lo hicieren, les cerraré, bueno, en otras palabras, ¿no?, las bendiciones de Dios. Pero la pregunta es, si uno no da el diezmo, podríamos citar ese texto y decir, ustedes son unos ladrones, y si ustedes no le dan a Dios lo que le pertenece, le están robando a Dios. ¿Qué piensan? Ay, pastor, por eso le digo, pastor, usted con confianza que tengo, yo ahorita me he dado cuenta, digo, para mi pensamiento, Dios me perdone mi salvación, pero yo, ¿qué digo? Cada uno, las denominaciones buscan lo que les conviene, y entonces, al estudiar esto y acá, y hacen doctrinas, en otras palabras, no sé si hacen doctrinas, porque basta que seas, por ejemplo, de Dios. Ya, rápido, sin pensar, hemos encontrado como 4 citas bíblicas que habla desde mismo cita de Dios, del Dios minúscula. Entonces ya para los avivatos ya tienen sus citas que lo van a, de eso utilizan eso. Entonces, por eso ¿sabes? Yo me he dado cuenta, te digo, Dios mío, por eso yo mejor muchas veces es lo que digo, mejor no quiero saber más nada, porque en vez de eso Más bien, peor todavía, hermano, si no quieres saber nada ya. Yo más de mi salvación lo tengo seguro. Ya va a estar como Faraón, va a endurecer su corazón y dice, ya no quiero hacer más nada, lo mismo. ¿Ya para qué? Ya lo sé. No, o sea, más bien yo le digo, hermano, una cosa es, hay que abrir un poco nuestra mente. Dejemos que nuestra mente abra, pero no para confundirnos, sino para el hecho de que yo quiero estudiar más y todavía me falta entonces, porque si yo creía que eso estaba investigando, oye, el Señor me está haciendo ver que hay más profundidad todavía de entender la palabra de Dios. Veámoslo así. Pero si usted lo ve, no, me quieren confundir y me quieren... Entonces usted está endureciendo su corazón y va a estar como Faraón. No quiero saber más nada. Señor, lo que tú me has dicho, así es y punto, se acabó. Muero en mi ley. Católico soy, católico moriré. Punto, se acabó. No, abramos nuestra mente, hermano, un poco más de aprender. Es bueno, como le digo, escuchar a otros pastores, pero hay que jalar lo que te hablan de la palabra de Dios. Porque si entendemos mal, sí nos van a hacer equivocar. Pero si yo soy débil en ese aspecto, entonces reconozco y mejor no escucho, mejor me alejo. Si yo sé que soy débil y voy a dudar, y mejor voy a entender que voy a perder ahí mi salvación, voy a entender que por ahí voy como se dice, normal, no vengo a la iglesia, listo, entonces no vengo, no. Exacto, de mi casa nomás miro, escucho, leo la Biblia, punto. No, entonces es bueno abrir nuestra mente. Sino que el problema es, hermano, que a veces nosotros pensamos, ojo, el pensamiento del hombre, pensamos que así como nos han dicho, ya es suficiente, con eso me quedo. No, yo por mí mismo, tengo que estudiar la Biblia también. Porque ya me dijo el pastor, pero yo en mi casa tengo que seguir haciéndolo. Porque tal vez el pastor se equivocó. ¿Quién sabe?
Y muchos de nosotros seguimos pensando que como estamos en ese aspecto, en ese camino, el pastor nunca se equivoca, hermanos, el pastor también se equivoca. Pero el que no se equivoca es Dios. ¿Y dónde está todo eso? En la Biblia, nada más. Yo siempre les digo, lo único que hay que estudiar es la Biblia. Ahora, cuando yo les digo, miren, y voy a entrar en ese contexto y tal vez alguno de ustedes lo voy a hacer dudar, porque ya veo en ese aspecto que ustedes me dicen, cuando les pregunté sobre el diezmo, y a veces nosotros lo vemos como una obligación. Si tú no das tu diezmo, estás robando a Dios. Ahora, vamos a leer Biblia nada más, solo Biblia, y ustedes mismos lo van a ver. Cuando ustedes lean Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 10, y ustedes notan ahí qué está sucediendo, por qué razón el pueblo no le daba a Dios lo que se merece. Porque ellos mismos querían para sus propias ganancias, y según ellos como que tengo más, y si le doy después a Dios, y me va a entender Dios. Ese es el contexto. Entonces Dios dice, muy bien, si ustedes no me quieren dar lo que me pertenece, no les voy a abrir las puertas de los cielos. O sea, no va a haber bendición sobre ustedes. No van a recibir maná, no van a recibir alimento, no van a recibir esto por aquí y por allá. Entonces, eso es lo que le dice Malaquías al pueblo. Y el pueblo entiende, ok, vamos a darle a Dios lo que se merece. Ahora, la pregunta es, diezmo, ¿cómo se daba antes? ¿Dinero? Primicias, pero yo pregunto, ¿qué se daba? De todo. Exacto. Hoy en día, ¿qué damos nosotros? ¿Y de dónde salió todo eso? ¿Quién dijo que debemos plata? ¿Quién nos dijo a nosotros que debemos traer la plata? Porque dice traer el diezmo al alfolí, o sea, al lugar donde está destinado ya para que vaya ese diezmo. ¿Quién nos dijo a nosotros que teníamos que dar dinero? Pero... Lo que pasa es que en ese entonces No, pero yo les estoy preguntando para ir viendo la... Yo les pregunto para ir viendo cómo ustedes contestan. Todavía no... Exacto. Eran los bienes de ese entonces. Por eso les digo, cuando uno lee la Biblia, lo primero que el lector hace es meterse en el contexto. Es leer el contexto de lo que está sucediendo. La pregunta es, Malaquías, ¿a quién le estaba diciendo? ¿Nos dice a nosotros? No, le decía al pueblo de Israel, en el tiempo de Israel, en el momento en que ellos estaban robando, le dijo Malaquías a ese pueblo. Exacto. Ahora la pregunta es, ¿cómo aplicamos ese texto a nuestro hoy? Como ya tenemos el Nuevo Testamento, tú te vas al apóstol Pablo porque es lo que justamente él entendió. En 2 de Corintios te dice, cada uno. Ahí está. Porque en el Nuevo Testamento Pablo te empieza a hablar sobre la gracia de Dios. Y nosotros ya estamos bajo la gracia de Dios. Ya no estamos en esa misma cobertura que tú tenías que ser obligado como tal bajo la ley de Dios. No, espérense, todavía no estoy hablando. Si tú quieres dar el 10, el 20, el 30%, solamente es algo simbólico decir diezmo. Porque tú puedes dar más del diezmo. Ojo, si quieres dar el 20, 30%, ¿quién te lo dice? Si sabemos que todo es del Señor, ¿por qué no le puedo dar el 20%? Eso es un principio para nuestras bendiciones también. Sí, pues ahorita eso lo analizaba bien. Ahora, no tengo plumón. No tiene plumón, ¿no? Como pastor, muchos se avergüenzan de enseñar a las iglesias, pero porque dicen, bueno, porque lo das bien. Pero yo he notado, Dios mismo, no sé, el Espíritu Santo me dice notar. Entonces dice, pruébame con esto. Exacto, la persona que no diezma, aprender a diezmar es una bendición. Ya. Aprender a diezmar. Exacto. Es una bendición. Y hay el pastor que no le enseña porque lo hace lamentablemente a las personas. Ya, claro, en ese aspecto ya ese es algo, una característica que es malo, ¿no? No veo bien, estoy ciego. ¿No es plumón lo que está ahí al último? No. No, es ir a buscar. Ah, ya. Por si acaso, si los veo de lejos y no los saludo, yo no veo de lejos, así que soy ciego. De cerca sí, de lejos no. Bueno, le mencionaba,
Solamente les voy a explicar despacito y ustedes lo van contextualizando en su mente. Yo lo digo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, cuando nosotros vamos viendo, y más adelante ustedes ven ofrendas, las ofrendas también eran voluntarias. Pero en la ley de Moisés ya se les decía lo que el pueblo tenía que hacer. Vas a presentar ofrendas de paz, ofrendas de ganados, ofrenda de esto, ofrenda de esto, ofrenda de esto, ofrenda de esto. 5 ofrendas. Y le vas a presentar para esto, para esto, para esto y para esto a los sacerdotes. Y esto sirve para esto sirve para esto y esto sirve. Tenía su propósito, cada ofrenda, cada uno. Cuando más adelante también se habla del diezmo, porque los levitas, los sacerdotes también tenían que hacerlo, no solamente el pueblo de Israel. ¿Y cómo obtenían ellos? De todo lo que el pueblo juntaba y se le daba a ellos sacaban esa 10ª parte y le daban a Dios. Porque fue Dios mismo que lo mandó. Y Él mismo dijo, ustedes le darán de comer a los levitas. Ustedes son responsables de darle de comer a los sacerdotes. Entonces, todo eso viene, ojalá, desde ahí, lo que es el diezmo y las ofrendas. Y desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, se hablaba de ofrendas. Sucedió con Caín y Abel. Ellos mismos presentaban sus ofrendas a Dios. La pregunta es, ¿de dónde salió eso? Si antes no se presentaba ofrendas, supuestamente. Ya se presentaba ofrendas. Y la ofrenda era voluntario. Entonces, ¿qué está aclarando Pablo más adelante? Lo único que está afirmando, y no está sacando algo malo, simplemente dice, cada uno de su corazón, voluntario, pero generoso, délo a Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y no ¿cómo qué? Por obligación. Tú vas a darlo voluntariamente, no por obligación. Ahora, vamos a suponer, como pastor yo les digo, hermanos, ustedes tienen que darme el diezmo. Están obligados a hacerlo. Y ustedes vienen y lo dan. Y yo cito ese texto. Y hermanos, amén, no lo damos por obligación, ¿cierto? No, pues todos lo damos porque la Biblia nos dice y usted nos está diciendo que tenemos que hacerlo. Y los manipulo. Pero ustedes no se dan cuenta. Porque yo los estoy obligando. ¿Cómo? ¿No han escuchado pastores que dicen, Dios me ha dicho que ustedes den su diezmo para comprarme mi iPhone, para comprarme mi carro? ¿No? Y la gente dice amén. ¿Por qué? Porque sacan este texto justamente y te dicen, si ustedes no dan el diezmo que le pertenece a Dios y que es para justamente sostener al pastor, ustedes están mal y Dios los va a castigar. Dios los va realmente a reprender y los asustan. ¿Y la gente qué hace? Vivir con miedo. O sea, a veces los hermanos que son un poco antiguos, por así decirlo, tienen ese pensamiento y se levantan ante cuando uno da una sugerencia, ¿no? De que, porque ¿dónde bíblicamente está de que todos los diezmos es para el pastor? Por ejemplo, o sea, eso también nosotros buscamos, y bueno, mi esposo y yo cuando estábamos debatiendo en ese tema, habíamos encontrado, dice que todo obrero es digno de su salario, ¿no? De un salario. Pero dice que el diezmo era para poder edificación de la iglesia. Y la iglesia no es solo el pastor, sino la iglesia es todo. Entonces, antes, bueno, hay iglesias, por ejemplo, en algunas iglesias que conozco, dice que todo lo que se reúne se le da directamente. Incluso en nuestra iglesia igual, ¿no? Todo se reunía, no sé, 2000, todos se iban, ¿no? ¿Y qué quedaba para la iglesia? Solamente las ofrendas. Y a veces somos pocos los que ofrendamos también en los cultos, pues a veces son multitudes, a veces no. Entonces cuando nosotros hicimos esa observación, que no sé, de repente acá está escuchando, ¿no? De que poder fijar un salario para la persona que está liderando el grupo y que lo demás, porque no sabemos cuándo se completa por diezmo, hay veces que se completa una cantidad, otras veces no, y así, o sea, no es como que es continuo siempre, ¿no? Entonces lo que quedase sea para edificación de la iglesia. Y nosotros hace un año atrás nos quedamos con una caja en cero y cuando y con deuda por temas de que queríamos mejorar, ¿no? Y como todo el diezmo se iba, o sea, literalmente todo lo que se daba, todo se daba al pastor. Entonces se había hecho esa propuesta a la iglesia de que podamos fijar un salario para nuestro pastor y que si quedase, entonces podamos sacar. Ahora fue la pregunta y dijeron, entonces si fijamos un salario, por ejemplo, no sé, 1.500,
Y si no completamos con el diezmo, pues sacaremos de las ofrendas porque como iglesia teníamos que solventar el salario de nuestros pastores. Entonces, no sé si de repente en ese aspecto nosotros estuvimos mal, porque gracias a Dios, pastor, no, después de eso que hicimos como una reestructuración en la iglesia donde estamos, se completa el salario y sobra. Y ahora tenemos una caja, como dicen, solventable para cualquier actividad, cualquier cosa que queremos, ¿no? Entonces, yo he consultado en algunas iglesias y me han dicho que sí, la mayoría las iglesias tienen su fijo, o sea, su salario fijo de los pastores, ¿no? Porque tampoco es normal de que hay iglesias donde dice, no, este mes me han dado 300, el otro mes 200, dice que una vez a un pastor le han dado 70 soles, o sea, porque eso entraba de diezmo, entonces eso también estaba mal, ¿no? Porque pues, como es todo obrero es digno de su salario, pero un salario pues que le solvente al trabajo que estaba realizando. Pero a veces, como usted dice, de repente los hermanos no tienen ese hábito, ese deseo, anhelo de entregar, porque también el mal testimonio pues que hemos escuchado, que hemos visto, ¿no? También eso, hay personas que dicen, no, yo no voy a dar. Por ejemplo, había una hermana que ya no está hoy en día en la iglesia y decía, no, yo para qué le voy a dar al pastor, si el pastor ni me visita, yo no le pienso dar porque todo se va para el pastor. Así se expresaba, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que ser consecuente también con lo que, por eso dice el pastor que a veces los pastores mismos tienen miedo a hablar del diezmo ahí al frente, no quieren casi tocar ese tema, no sé por qué. En ese aspecto, ahí entra a tallar, hermana, lo que es la administración de una iglesia. Ahora, cuando hablamos de una administración de la iglesia, prácticamente es como si yo le dijera, la iglesia es como una empresa, no es una empresa, es como una empresa. O sea, tiene funciones como hace, exacto, la empresa, administrativas. Una de ellas es fijar un salario al trabajador que viene con nosotros. Entonces, desde ahí partir, ¿no? Y claro, ya lo han hecho, como dices tú. Ser buenos administradores. Exacto, o sea, en ese aspecto, la iglesia, ¿no? o donde está esa persona trabajando, soy consciente, trabaja de tal hora a tales fechas y también, de acuerdo a nuestras posibilidades todos nosotros, mensual, sale esto, sale tanto, pastor, estamos en la condición de darle tanto. ¿Usted acepta? Sí, no, entonces tiene la posibilidad también de trabajar a un lado, porque sabemos que no lo vamos a poder sostener, porque imagínense que un pastor, porque es un trabajador, que se solvente con 500 soles hoy en día y tiene una familia, no sobrevive. Entonces, por eso dice más adelante la palabra de Dios, el obrero es digno de su salario, o sea, que sea digno de realmente recibir y vivir de acuerdo como Dios quiere. Claro, hoy en día han malinterpretado eso y hay pastores que se llenan los bolsillos, sí, tienen carros lujosos, grandes cosas. Tal vez no lo vemos aquí, o bueno, sí, realmente en Lima a veces mayormente se ha escuchado de esos pastores, ¿no? Pocas veces aquí en Trujillo, ¿no? Pero en otros países se ve con más claridad eso de ahí, ¿no? Porque engañan a la gente y la gente pues simplemente dice, ya, así es, listo, acepto lo que está diciendo porque el pastor es el que está más cerca a Dios y como él está más cerca a Dios, entonces le hago caso, todo lo que él dice y no. Entonces yo como les decía, el diezmo es prácticamente y la ofrenda también es voluntario. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios, significa que es un principio para nosotros. ¿Y qué es un principio? ¿Qué significado tiene el principio? Algo que está en nosotros, ¿no? Tenemos que hacerlo. O sea, en nosotros tiene que nacernos que es para el Señor. Ese es un principio. Pero no es una obligación. O sea, hacerlo por voluntad propia. Por voluntad propia. Y en gratitud. Yo he entendido porque, bueno, en mi casa, mi esposo, antes pastoreaba la iglesia en Don Miguelito y él enseñó el tema acerca del diezmo, que a veces, como dicen varios hermanos, a veces para los pastores es temor hablar. Pero sacó un tema y aprendimos, inclusive yo aprendí bastante que yo no entendía eso del diezmo. Pero el diezmo dice gratitud a Dios, es ingratitud. El diezmo se da en voluntad propia, no obligado ni esforzado, voy a dar porque bueno, no, tú tienes que sentir esa gratitud de darle a Dios por lo que Él te bendice, por lo que te da, por lo que te cuida, y Él te bendice en varias áreas
economía, en tu salud. Cuando sales, nos cuida el Señor. Y otra cosa, ¿No? no puede ser por ahorita, hermanita, por ejemplo, también eso asunto del diezmo nos lleva a que descubrí también eso bonito de que cuando tú lo das, ¿qué dice? Trae los diezmos al alfolí. Usted lo da al alfolí por fe y ya no está pensando, aquí lo darán. ¿O qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué Si van- usted Ya Dios investiga, sabe, porque tú le si entregas usted a Dios, investiga, no si le usted estás está dando. pensando, no, que ya perdió ya. Nosotros Claro. Por eso mejor no dar. Claro. Ya no es por generosidad ni por voluntad propia, sino es simplemente quiero saber qué van a hacer con mi dinero. O sea, no es. Buenos hábitos, y cuando tú haces Claro. lo que no le das al hombre, le das a Dios, no importa. No importa. Si el hombre no lo Cuando viene ese pensamiento, mejor ni lo des, porque No, pero también un día vas a entregarle cuentas. eso sí, también. Porque, bueno, eso es lo que yo, ¿no? Y mi esposo siempre nos enseña a nosotros Sí, en la familia, siempre nos enseñó a ser gratos con Dios. Y también, si damos el diezmo, tenemos que proponer en nuestro corazón darle lo que a él le corresponde, ¿no? No pensando de que, para que el Señor me multiplique el No, dinero. por eso yo cuando les pregunté sobre el diezmo y las ofrendas, ¿qué pensaban ustedes si es obligación o no? Al comienzo, claro que me han dudado ustedes, ¿no? O sea, si es obligación o no, porque en Malaquías 4:10 dice que hay que traer los diezmos al alfolí, pastor, ¿no? Por eso le digo, contextualicemos. ¿Qué era alfolí? ¿Dónde estaba el alfolí? Si ustedes me citan ese texto, entonces llévenlo al alfolí, no lo traigan al templo. Porque ahí te dice, traedme los diezmos ¿a dónde? Al alfolí, llévenlo al alfolí. Y recibiremos bendición. Sí, pero te está diciendo que lo lleves al alfolí. No vamos a encontrar el alfolí, hermanos, ya. Ese era en los tiempos del pueblo de Israel. Entonces, pastor, ¿cómo podemos aplicar ese texto? Ya les dije, el Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos. Así que en el Antiguo se hablaba así en ese entonces al pueblo de Israel. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo es como si te citara lo mismo que se estaba hablando y te dice, cada uno ahora dé, como propuso en su corazón, dele al Señor, no por obligación. Ahora, ¿qué significa? Por eso les dije, el principio de dar. Y el principio de dar es voluntario, no por obligación. ¿Dios me está obligando? No, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Bajo la ley estaba el pueblo de Israel porque tenían que cumplir detalladamente porque no estaba la ley. Lo que Dios decía, así tenían que hacerlo. Ahora, cuando Cristo vino a cumplir todo eso, se rompió ese velo, ahora sí, tenemos acceso al templo, directo a Dios. Tenemos más libertad para poder hablar con Él. Antes no se hacía fácilmente. Entonces, prácticamente, hermanos, cuando yo le digo sobre el diezmo y las ofrendas, es voluntario. Es el principio de dar. Ahora, dar, pero no con el objetivo de, como dice la hermana, de que, si yo doy, Dios me va a multiplicar el doble. Si voy con ese pensamiento, ya tengo esa intención, como dice el hermano. O sea, yo tengo que dar mi dinero, pero no para saber lo que van a hacer. Simplemente es, doy porque la Biblia me enseña a mí que tengo que darlo, pero no por obligación. Quiero hacerlo yo. Nada más. Ahora, vamos a suponer si una hermana no tiene. Entonces está faltando a Dios. O sea, no trabaja. Es ama de casa. Y está en casa. Y no está dando, entonces, ¿qué hacemos? Lo condenamos, porque si nosotros le citamos Malaquías 4:10 y le decimos, usted no está dando el diezmo, pero no trabaja, hermano, pero no lo está dando, entonces la condeno. Necesite, porque ese también es otro tema, ¿no? Que hay hermanos que no tienen, supongamos tienen un accidente, una enfermedad, y ahí debería la iglesia decir, oye, bien, tenemos, entonces hay que apoyar. Ahora, otro ejemplo, vamos a suponer que ustedes han venido con su ofrenda, no sea de siempre, son ocasiones, pero viene con su ofrenda o su diezmo, no sé cómo lo quieran ver. Pero se presenta una necesidad alrededor, antes de ir al templo. Y ustedes tienen la mano en su bolsillo el dinero. Y le entregan esa ofrenda a esa persona. La pregunta es, ¿le dieron a Dios la ofrenda que Dios estaba pidiendo? Yo creo que las ofrendas no solamente son para la iglesia, sino para el prójimo. Pero ahí son cosas que también dificultan, pastor, en la administración. No siempre, por Que ofrenda para el Señor es ofrenda. Si nosotros queremos ayudar, tiene que salir de nosotros mismos, O sea, claro, eso es porque Es que les digo una cosa y les pregunto, les digo, ¿qué es ofrenda?
¿Qué es ofrenda? Ofrenda es algo que tú propones en tu corazón, la cantidad que tú quieras, no es una ofrenda. Ya. Y yo digo, ofrenda para Dios. ¿Qué estoy diciendo? Hay diferentes formas de ofrendar. Ya. Y yo les digo, ofrenda para el prójimo. Es diferente. Es diferente. Ahora la pregunta es, si yo le doy a mi prójimo, sabiendo que era para Dios, la pregunta es, ¿para ese prójimo no habrá sido también de parte de Dios? Claro. Yo sí digo que es una sola ofrenda para mí. ¿Qué piensan? Yo me refiero, pastor, quería recalcar un poquito administrativamente, no sería bien. ¿En qué sentido? De que he escuchado problemas pastorales, un pastor que resulta que no ha firmado acá. Yo que iba a ir a las asambleas, tremendo pastor que habla en lengua, tremendo celosazo para todo. Después figuraban ahí el rol de pastores, moroso, ¿no? Y al final hasta lo han expulsado. Resulta, ¿por qué? Que dice, no, en vez de que voy a diezmar acá, mejor lo hago para la iglesia, lo construyo. Para mí eso está completamente mal. Ya, pero esa es la intención, ese ya es otra cosa, porque estoy viendo la intención del corazón. En ese ratito que usted está poniendo esos dos ejemplos, administrativamente lo tomaría mal. ¿En qué sentido? Claro, yo puedo hacerlo, sí creo en esa parte que Dios me va a decir, lo doy a tal persona, porque yo lo he hecho varias veces así. Lo doy a tal persona, pero resulta que ya mi administración en cuanto, por ejemplo, el secretario o el pastor me va a ver ahí que en blanco, ¿por qué no ha diezmado? Entonces ahí estoy fallando ya Dios. O sea, mi acuerdo que estamos dando en la iglesia, mi responsabilidad, porque ese diezmo va para el pastor. El pastor está hablando de la ofrenda, ¿no? ¿Y qué pasa? Mire, yo le doy un ejemplo. ¿Qué pasa si viene una hermana y me dice, pastor, vengo a presentarle mi ofrenda y es un gallo? ¿Qué hago con el gallo? Porque es para Dios. No, pero es para Dios. ¿Qué hago? Lo preparo, cocino y lo comparo con la iglesia. No, pero ustedes me están diciendo que no es para los demás, es para Dios. No, por eso le estoy diciendo, bueno, yo... Claro, no, por eso. Les digo, si es para Dios, ¿qué hago con ese gallo? No, pero no puedo, porque ustedes me han dicho que no puedo. No, es que no es para, yo digo que es para engrandecer el ministerio, es para engrandecer, como dice, engrandecer la obra de Dios. Exacto, la ofrenda y los diezmos es tanto para poder solventar a un trabajador administrativamente y el trabajo en la iglesia. Y el trabajo en la iglesia no solamente significa, hermanos, que yo me voy a evangelizar, también hacer ayuda social. Trabajar para dar folletos, Biblias, implementar más cosas en infraestructura. Eso es la parte administrativa, pero también ayuda social. Porque según a nosotros nos han enseñado, que dice que, según los levitas han enseñado que todos los diezmos es para el ministerio. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, queremos hacer una campaña para los predicadores, para los pastores, para los líderes, escuelas dominicales, antes, según así nos han dicho, pero nada no vayan a decir para construcción del templo. Entonces eso no, pero después para lo que estamos diciendo usted, acción social, todo, bueno, según eso nos han enseñado. Pero ayuda social es justamente la construcción también, en parte. Porque es toda la parte administrativa, hermano. Pastor, La infraestructura también. Lo que es ofrenda y diezmo también puede ser que, también como todo es una administración y también a las ofrendas hay diversas. Puede ser en dinero, puede ser en cosas, puede ser en animales. ¿No? Por eso les puse el ejemplo. Primero quise ver con el dinero, ustedes qué me decían. Pero ahora si yo les pongo algo de claro, de un animalito, y vienen y le presentan, pastor, este es para Dios. ¿Qué hago con el gallo muerto allá? Si no es para ustedes, si es para Dios. Pienso que depende cómo su iglesia está siendo administrada, ¿no? Exacto. Porque muchos, y eso ha sucedido en varias iglesias que a veces hay eso. Pero lo que yo les puse un ejemplo no es de siempre. Por lo que se hace con los libres. Claro, sino que yo lo que puse el ejemplo no es de siempre. Ustedes han venido con el corazón dispuesto a darle su ofrenda a Dios en el templo. Darle. Pero se presentó algo alrededor y ustedes dijeron, esta es mi ofrenda, es para Dios. Muy bien, lo van y lo dejan en el templo, es para Dios. La pregunta es, ¿qué van a hacer con ese dinero en el templo que es para Dios? Ustedes lo han dicho. Puede ser para construcción del templo, puede ser para ayuda social, puede ser para el trabajador, puede ser para los predicadores, puede ser para esta campaña. Lo están distribuyendo ustedes ya.
Entonces, si yo estoy fuera del templo, o sea, ustedes me están diciendo eso, si estoy fuera del templo, no lo puedo dar. Viene a ser ofrenda, hermano, quieras o no, es una ofrenda. Pero si tienes la oportunidad, ojo, tú dices, vamos a suponer, 5 soles de ofrenda, porque ese es mi sentir, en la iglesia, y 5 soles voy a dar a una persona que tal vez lo necesite. Es como tú lo quieras administrar. Es de acuerdo a lo que dice tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Pero si tú vas con la intención, hermanos, si tú das con la intención y yo voy, pastor, acá tengo mi dinero y es para Dios, ya prácticamente sabe Dios mi corazón y sabe a dónde va destinado. Pero se presenta algo por ahí, Señor, tengo esta ofrenda. Y yo sé que lo iba a dejar en tu templo y también lo necesita, pero esta persona también lo necesita y es mi prójimo. Y si en algún momento Dios quiera, esa persona va a venir a los pies tuyos. Si tú me permites, yo le doy. Sientes en tu corazón darle, le doy a esa persona. Y cuando llego al templo y van pasando los platillos y tú no das, ay, me siento mal porque no di. No, pero tú sabes dónde lo has dado. Y es para Dios. Por ejemplo, cuando las iglesias, bueno, no sé si en todas hacen, pero yo he visto en mi iglesia, cuando anuncian, por ejemplo, una ofrenda para las misiones. Ya. Y también se saca la ofrenda para la iglesia, que se acostumbra siempre. Ya. No, el ofrendero dice, vamos a... O ofrenda de amor también sacan. O 1 kilo de amor, creo. Ya. Entonces, yo he visto, ¿no? Por eso digo, depende mucho cómo se administra tu iglesia. ¿Cómo administra la iglesia? Entonces, Exacto. Por ejemplo, cuando se saca para las misiones, ya la iglesia, para ella no entra la iglesia ya. Se separa todo lo que se recibió ese día, porque se propuso que eso iba a ser para las misiones. Claro. Todo lo que se recolectó ese domingo va directamente a las naciones. Es una ofrenda. Por ejemplo, yo les digo una cosa, hacen actividades para las iglesias. ¿Dónde está en la Biblia que se debe hacer actividades en la iglesia para tener un fondo o un dinero? ¿Dónde está? ¿Y por qué lo hacemos? Es un acuerdo de iglesia. Exacto, pero se llama administración eclesiástica, todo lo que tiene que ver con la iglesia, cómo lo quiere administrar. Por eso les dije de un inicio, la iglesia es como una empresa, no es una empresa. O sea, parece una empresa, pero no lo es. Entonces, ¿por qué? Porque tiene funciones administrativas, maneja dinero, hay contadores, hay administradores, hay recursos humanos. En otras iglesias más grandes tienen eso, y no está mal. Simplemente saben ordenar cómo tienen que hacer sus cosas, nada más. Solamente que nosotros nos hemos encerrado en nuestro sitio, en nuestro país, de pensar que solamente es así. Por eso les dije, abramos más nuestra mente y vemos en otros países, tienen cómo administrar y cómo lo distribuyen su dinero. Cada ministerio a veces tiene su propio dinero también, para comprar sus cosas. Ahora, ¿cómo van a surgir? A veces uno viene voluntario y lo da, otros hacen actividades y recauda fondo y no va directo a la caja de la iglesia general, sino solamente a lo que ellos tienen. Y no está mal, lo están administrando. Pero se llama ofrenda, lo que sientas en tu corazón darlo. Ahora, si yo quiero darle ofrenda a un prójimo, yo le doy. Va a ser sí o sí ofrendas, hermano. Hay un familiar mío que a veces me manda y me dice, Julio, toma tanto para que tú veas en qué lo utilices, una ofrenda. Listo. Ella sabe que lo está dando, que es para Dios, pero me está diciendo, ve tú en qué lo utilizas. Lo puedo utilizar para la iglesia o lo puedo utilizar directamente a una sola persona. Es como yo lo quiera administrar. Pero es lo que no solamente yo, sino como Dios quiere hacerme sentir en mi corazón y cómo hacerlo. Ha habido oportunidades, mire, personas que no son del entorno donde yo estoy congregando en el Alto Trujillo y he dado una ofrenda a otra persona que no tiene nada que ver en la iglesia donde yo asisto. Ahora la pregunta es, si a mí me han destinado la ofrenda como yo quiera y se supone que yo estoy asistiendo en el Alto Trujillo y sabe mi familiar que debo darlo ahí, ¿por qué le di a otra persona que no es de esa iglesia, sino de otra iglesia? Prácticamente falté a eso. O prácticamente no hice la voluntad de Dios, no fue la voluntad de Dios, esa persona lo necesitaba. Ahora, todo lo que yo quiera hacer o darle, siempre tiene que ser para Dios. Porque te está diciendo el apóstol Pablo, todo lo que hacéis,
que hagáis, lo que digas, lo que quieras hacer, hacedlo. Exacto, y no para los hombres. Nada más. Señor, si tú me estás permitiendo dar esta ofrenda a esta persona, no doy. Listo. Por eso damos a veces el diezmo frustrado, damos. También. Por eso, ¿por qué les pregunté yo sobre el diezmo y las ofrendas? Porque estamos, hermanos, confundidos tal vez el hecho de pensar que el diezmo y las ofrendas es obligatorio darlo. Y si un hermano no lo da, está condenado o está maldito o no sé, está desobediente, ¿no? O inactivo. Por eso, ¿qué pasaría si un hermano, y eso sí, la Biblia sí lo enseña, deben enseñar sobre el diezmo y las ofrendas, pero si un hermano trabajando, ganando bien y no da al Señor, solamente es el Señor quien se encarga, no nosotros. Solamente tienes que decirle, hermano, ¿por qué no das? No, porque por aquí y por allá. Ah, ok. Pero ¿sabes qué? Darlo voluntariamente en el momento que tú quieras. Solamente darlo con generosidad, con ese corazón que Dios te ha puesto, y des al Señor lo mejor. Y va a entender, y tiene que entender, pero no por obligación de nosotros. Y si Dios lo obligará, pero dice la palabra de Dios que lo demos con generosidad. Ya Dios nos está dando esa libertad, hermanos. Entonces, ahora hoy en día se habla de las ofrendas, los diezmos, y que es obligatorio. No, hermanos, es un principio, pero es voluntario. Esa es la palabra principio, es voluntario, y lo voy a hacer con generosidad. Ahora, el diezmo implicaba el 10%, pero como les dije, van a ustedes a ejemplificar en su cabeza cómo era en el Antiguo Testamento. Cuando hablabas de diezmo, se sacaba el diezmo, hermanos, para todo. El diezmo, ojo, en el centro tú como persona, tú tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes escuela, ¿no? O un lugar de estudio, 3 cosas, tienes la iglesia, 4, y tienes gastos personales, otras cosas, 5 gastos, ¿sí? Alrededor, tú al centro y todas esas cosas alrededor. Imagínate, tú tienes que dar en cada cosa, si no te has dado cuenta, como un diezmo, porque tienes que sacar el porcentaje de todo lo que tú estás ganando para pagar, por ejemplo, tus cosas personales, agua, luz, internet, todas esas cosas, tú tienes que apartarlo. Ese es parte de tu diezmo. Estás apartando un cierto porcentaje para darlo. Y a veces más de la cuenta. Y a veces es más. Otra cosa, para los estudios, tú también tienes que apartar para dar a los estudios. Otra cosa, la familia. A veces que hay ropa, esto, por aquí, por allá, tú tienes que apartar, ¿no? Para los alimentos también, y darlo. Quieras o no, estás apartando. Así funcionaba en el Antiguo Testamento, hermanos. Responsabilidades, pues. Había diferentes ofrendas de cómo se distribuía. Hoy en día el hombre también se distribuye o debe administrarse bien y saber distribuir su dinero. ¿Cómo hacerlo? Para aquí, para acá. Y en la iglesia también, el diezmo. El diezmo aquí, el diezmo aquí en el trabajo, en los estudios, el diezmo en tal cosa. Eso era apartar. El diezmo es apartar esa parte para Dios. Ahora, nosotros encontramos el diezmo que significa el 10%. Pero si ustedes notan bien, en el Antiguo Testamento no solamente la 10ª parte, ellos entregaban aún más también. Cuando, por ejemplo, se acercan algunos que habían entregado su vida a Cristo y se acercan a Pedro y a los apóstoles y les dicen, mira, hemos vendido nuestros terrenos, todas las cosas, ahora toma, todo lo que hemos ganado es para ustedes. Vean ustedes en qué lo hacen. ¿Y qué hacían los apóstoles? Lo repartían de acuerdo a sus necesidades de los demás. Yo le decía a los hermanos, como quisiera que alguien venga y me diga así lo mismo, te reparto los terrenos, ¿no? Antes era así, era voluntario. Y debe seguir siendo así, voluntario. Entonces, cuando ustedes se encuentren en Levítico, hermanos, y las ofrendas aquí, era prácticamente la distribución de cómo podías darle a Dios. Ofrendas de paz, ofrendas de granos, ofrendas de ganado, ofrendas de esto, pero era para distribuir. Ofrendas para la expiación de mis pecados, ¿no? O que Dios me perdone. Ofrendas para que también Dios pueda perdonar a mi prójimo. Ofrendas para esto, ofrendas para lo otro. Se distribuían las ofrendas. Hoy en día ya no es.
Nosotros solamente encontramos con el tema de dinero. ¿Y qué pasaría si, pastor, en vez de solventarlo con dinero, una iglesia dice, pastor, tenemos ganados? Solamente no tenemos para darle dinero, pero sí tenemos para alimentarlo. No le va a faltar. Todos los días va a tener celda de huevos, va a tener cordero, va a tener chancho, va a tener todo. Y no hay dinero. La pregunta es, ¿entonces está mal esa iglesia? ¿Qué pensarían? Se pondrá a vender carne. ¿Se podrá vender? ¿No? Claro. Había un pastor que gracioso era, y después nos dimos cuenta, decía, hay hermanitos, llevan cuy, llevan patitos, llevan pollitos, están llenitos, dice, ya tiene una granja, pues, sacar mi cuenta, él no dijo, sino que muchas veces, pues, la ayuda idónea o los hijos, ¿no? Yo no quiero sin gastar a mi papá, que tiene que más trabajo, ¿verdad? Que ahora yo digo, ¿cómo? Lo que yo quiero decirles, hermanos, es que ustedes vean el diezmo y las ofrendas. Por eso me detení un poco ahí. Dios mediante, la próxima semana todavía vamos a continuar con Levítico. Pero lo que me quiero detener ahí, hermanos, es con los diezmos y las ofrendas, es que ustedes no malinterpreten el hecho de pensar que es por obligación. Es voluntario lo que ustedes tienen que darle. Pero ojo, voluntario, que no se limiten de pensar, de ser dar el diezmo a la 10ª parte de lo que ganan. No, si tú quieres dar más, porque ese es tu diezmo, ojo, diezmo, ¿quieres darle más? Dalo. Pero te digo una cosa, diezmo es equivalente a ofrenda. Porque ofrenda, como ustedes me han dicho, es voluntario y el diezmo es voluntario. Y quieras o no, la palabrita en sí es ofrenda. Quieras o no, la palabra es ofrenda, que encierra prácticamente, sino que ya nosotros lo hemos separado, diezmos y ofrendas. Y en la Biblia, claro está, dice la 10ª parte para acá, y te daban ofrendas para esto. Pero hoy, les digo, ¿cómo lo hemos separado? Es con dinero, diezmo para esto y ofrenda para esto. Simplemente Pablo decía más adelante, las ofrendas que sean voluntarias, y ahí te incluía los diezmos. A eso me estoy refiriendo. Pastor, y las premisas son otros, diga. No, las primicias vienen a ser lo primero que te has tenido, dalo al Señor. Listo. Si tú has obtenido de una venta, por decirte, de un terreno, un lote, y tú dices, he ganado tanto y le quiero dar al Señor, esa es tu voluntad. Y le doy al Señor. Pero si tú quieres dar la mitad de lo que siento en mi corazón, le das lo que sientes en tu corazón. Porque la primicia es, bueno, yo entiendo que, por ejemplo, tengo un sobrino que él hace panetones, justo para esta campaña, y bueno, siempre para el aniversario de la iglesia, que es en octubre, él siempre presenta su primicia, ¿no? Presenta así todo, ¿no? Su caja trae de panetones y lo presenta así. Eso lo hace ya desde años, por años. Pero ¿qué hace? El pastor ya los reparte, a cada uno de los miembros los reparte, ¿no? Y entonces, pero claro, él lo entrega, ¿no? Ya el pastor decide qué hacer con eso. Y él dice, la primicia es mi primera sacada de mi horneado. Exacto, a eso me refiero. Si vender, tengo que darle primero al Señor, así dice. Exacto. Entonces, eso es, ¿no? Eso es prácticamente la primicia. O sea, lo que tengo, las primicias es lo que he ganado, lo que he obtenido del mes. Mi primicia, lo primero va a ser apartarle esto para el Señor. Esa es la primicia. Por eso les digo, lo que siente en mi corazón darle al Señor, ¿no? Le doy. Si por ejemplo viene una hermana, pastor, mire, he matado un pollo y esa es mi primicia. Lo que siente usted hacer en su corazón. Otros vienen y dicen, pastor, este es para usted y su familia. Esa es una ofrenda también que le están dando al pastor. Otro, voy a dar una ofrenda. No tengo dinero, pero sí tengo para dar un animalito y quiero darle una ofrenda a ese hermano que sí lo necesita. Lo puede hacer. Ahora la pregunta, ¿estará faltando al respeto? Y dice, no le estás dando la ofrenda como debe ser a Dios. Lo está dando, hermanos. Porque le está dando su ofrenda a Dios, pero a través o para ese hermano. Y está alimentándolo, está ayudándole. Eso es para el Señor. Por eso, sino que muchas veces nosotros no hemos visto ese panorama de pensarlo de esa manera. Pero como les digo, estudiando a la luz de la Biblia y ya viendo más adelante, ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios significa, Dios tiene misericordia, nos va a permitir, nos va a dejar, pero no abusemos, sino más bien obedezcamos todo lo que dice en su palabra. Y así que si voy a dar mi ofrenda, voy a dar mi diezmo, que sea voluntario, pero sienta en mi corazón hacerlo, porque el Señor me dice, da, pero con un corazón generoso, dalo. Pero no te sientas obligado, lo que sientas en tu corazón hacerlo. Entonces, Dios mediante, hermano, la próxima semana vamos a continuar con Levítico.
en la página 166, que todavía me he quedado ahí. Solamente fue una pregunta y yo pensé que no íbamos a debatir. Empezaron a debatir ustedes. Pero bueno. Lo que pasó es me he quedado sobre esto de que, o sea, para usted, según su estudio, ¿qué era el alfolí en el Antiguo Testamento? ¿Qué es el alfolí? Era un centro o un lugar donde ponían, como decirle, un plato. No, como un plato, no vayan a imaginar un plato de porcelana como nosotros conocemos, ¿ah? Era como una bandeja grande, y todos tenían que traer sus ofrendas ahí, sus primicias, todo. No solamente era dinero. Yo me imaginaba como un mantel grande. No, mantel no tanto, pero sí era como una, por decir una olla, llamémosla así, pero no olla, una olla, el tamaño un poco más grande, claro, pero grande, y ahí traían sus primicias todos, y tenían oro, plata, cobre, y más cosas traían ahí, tenían su ganado, le daban, pero lo apartaban también, y le daban también a los sacerdotes, mira, ahí está, esto es para esto, para esto, pero está mal que nosotros lo podríamos literalmente, se llama, o figurativamente, en que, bueno, yo me he centrado de que, también yo comparo eso, claro, ustedes dicen que este tiempo es eso, pero para eso también las ofrendas, el ofrendero que nosotros ponemos, ¿no? El ofrendero, como también la caja que va, por ejemplo, los diezmos, para mí, o sea, espiritualmente yo lo tomo eso, ese es el alfolí. No sé si estoy mal, o sea, me han dicho con los ofrenderos que no vamos ahí, depositar. ya, o sea, usted tiene el significado de decir los platillos que tenemos, o las canastas, por decir, algunos tienen canastas, platillos, ese es el alfolí. El alfolí, Puede sonar, hermanos, una forma figurativa, pero no es el alfolí. Solamente nosotros representamos el hecho de poder recoger. Otros no tienen canastas, otros tienen como tipo unos bolsillos grandes, ¿no? Y recogen de esa manera. Solamente nosotros le llamamos ofrenderos o canastas para recoger las ofrendas y diezmos. Pero no es el alfolí no era así. Era un lugar solamente que lo dejaban ahí y todos tenían que llegar ahí, nada más. Sino que hemos representado nosotros que como es la iglesia, y hay algunos hermanos, pasen a dejar sus diezmos ofrenda al alfolí. Mentira, porque ese no es el alfolí. Y en el templo no estaba el alfolí. Si ustedes leen Malaquías, el alfolí no estaba en el templo. Y si nosotros queremos representar, en sus Biblias algunos tienen, en la Reina Valera, algunos mapas de cómo representa el templo de Jerusalén, cómo era antes, cómo se distribuía. Entonces, eso era la forma de cómo uno ingresaba en la puerta tal para tal cosa, en la siguiente puerta para esto. Por si acaso el alfolí no estaba en el tabernáculo y nadie podía entrar al tabernáculo, hermano, solamente el sumo sacerdote. Hoy en día, si ustedes quieren representar esa canasta como el alfolí, ya estamos en la presencia de Dios, pero el alfolí en ese entonces no se podía estar en el tabernáculo. Entonces hay algo contradictorio. Por eso les digo, no representemos de una forma figurativa los platillos que era el alfolí, porque no era el alfolí. Porque en ese entonces no estaba donde estaba la presencia de Jehová. El alfolí no estaba en la presencia de Jehová. Simplemente se dejaba en cierto punto y todo el pueblo venía y dejaba sus ofrendas cuando era el momento. Cuando tenían que decir a tal hora tenían que hacerlo todos. Entonces, cada uno de ellos tenía ya en mente de cómo poder dejar sus diezmos, sus ofrendas en el alfolí. Pero no es una forma representativa en ese entonces. Hoy en día ya nosotros tenemos diferente. Ya las cosas han ido, como se dice, evolucionando, cambiando. Ahora ya algunos, les soy sincero, de broma he visto, ya no tienen canasta, ahora tienen su ¿cómo se llama esto? Su QR, ¿ya? Y los pone así, ya no necesitan dar ofrenda de diezmo, ahora tiene QR. Yo les digo una cosa, no sé si esto sonaría bien o mal, pero si lo están haciendo de corazón y es para el Señor, que ahora todos manejan ya. Por eso les digo, o sea, a veces nosotros somos los que malinterpretamos porque somos muy literales, ¿no? O muy dados, muy espirituales a la palabra de Dios. No, por eso les digo, ni muy espirituales ni muy carnales. Hay que ser neutros, espiritual, pero también a la vez tener un pensamiento vago de cómo realmente la palabra de Dios también nos dice. No hay que ser tan espirituales y tan arraigados.
No, que lo bautizaron en el río nada más con agua. Y todos deben bautizarse en el río porque ahí hay agua. ¿Qué pasa si se bautizan en la piscina? Está condenado. ¿Qué pasa si se bautiza en un frigider, no sé cómo le llaman esto, y lo llenan ahí? ¿No? ¿Qué pasa si los bautizan en un bautismo de la propia iglesia? Está mal. Por eso les digo, no sean muy espirituales, ni tampoco son muy tirados a lo carnal. Hay que ser neutrales, hermanos, para poder interpretar bien la Biblia y entender bien la palabra de Dios. Muy bien. Hermana María. Presente. Natividad. Presente. Lucero. Hilary. Presente. Santos. Y Zoraida. ¿No ha venido hermana Zoraida? Hermana Noemí. Hermana Santos no ha venido, entonces no. Y Silva Huerta. Ya el resto tengo libre. Muy bien, hermana Hilary, díganos en oración para culminar. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, en esta noche, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, Señor Jesús, a entender tu palabra, Señor. Gracias, bendito Padre amado, porque tú, Señor Jesús, eres el único que tiene todas las cosas, Padre Santo, para que nosotros podamos beneficiar y cumplir. Gracias, bendito Dios, por causa de mis hermanos que están aquí también, Señor. Por el pastor, bendito Dios, que estudia nuestra palabra para que nos pueda enseñar, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, llévanos a nuestros hogares con bien, a cada lugar donde vayamos, Señor. Que tu presencia esté con nosotros, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Dios mediante, la próxima semana nos vemos. Recuerden sus trabajos para el 19, si no me equivoco, 19. de noviembre. Es los bosquejos, diga pastor. Sí.